Amigos de Consulta, ¿cómo están? Les damos la bienvenida en esta entrevista con Luis Antonio Godina Herrera, todo un personaje, con una larga trayectoria en el servicio público y en los partidos políticos. Ese larga se sintió muy feo. No, no. ¿Qué tal? O sea, me refiero a muy experimentado porque, sí. bueno, ha sido diputado federal, presidente del PRI, presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios, fuiste director del ISSSTE, director de FOBISSSTE, sí. Secretario de Finanzas de Manuel Bartlett, en el sexenio de Manuel Bartlett. Así es. Si no estoy mal. Sí, ahí mismo. Y actualmente es el que se encarga de elaborar yo diría el proyecto, la plataforma de uno de los aspirantes de Morena a la gubernatura, Ignacio Mier Velasco. Muchas gracias, Rodolfo. Estamos aquí para platicar de varias cosas, como me comentaste, pero sí, efectivamente, actualmente estamos en el proyecto del Instituto Mexicano para la Transformación, en la Comisión de Visión y Proyecto, en donde Nacho Mier es uno de los promotores comunitarios que está impulsando un cambio y una transformación en Puebla importante, con base en un trabajo territorial, pero también con base en un trabajo profesional, técnico, para encontrar soluciones a los acuciantes problemas que vive nuestro Estado. En eso estamos. Luis Antonio Godina, tú estuviste en Puebla como secretario de Finanzas hace más o menos 25 años. Así es. Tú conociste una Puebla y hoy regresas a Puebla. En realidad bueno, tampoco nunca te has ido, pues, pero estuviste en buena parte de estos últimos años en la Ciudad de México. ¿Cómo ves a Puebla hoy después de 25 años? Esa Puebla que dejaste y esta Puebla que te encuentras. Fíjate que desafortunadamente veo más oscuros que claros. Veo un estado que se ha ido empobreciendo cada vez más, donde hay más pobres que antes. Un estado que era la sexta, séptima economía del país, peleándose por ser la quinta entre Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, y ahora estamos en el lugar 11º. ¿Décimo primero? Como Producto Interno Bruto, y en el 27 como Producto Interno Bruto per cápita. Somos el cuarto estado más pobre del país. Entonces, esos indicadores y el estancamiento de la economía poblana pues preocupan mucho. Creo que ha sido un cuarto de siglo no muy venturoso. Un cuarto de siglo en el que, por ejemplo, pues no has hecho prácticamente nada para rescatar el Atoyac y el Valsequillo. ¿Y esto a qué lo atribuyes? ¿Han fallado los gobiernos? ¿Hemos fallado los poblanos como sociedad? ¿Han fallado los empresarios? ¿Qué es lo que ha fallado? Creo que es un tema multifactorial, ¿no? Yo creo que ha faltado un proyecto, una visión que se tuvo en esos años y después se perdió. Una visión de Puebla en el escenario global, en el escenario nacional, que entender que Puebla no nada más es la zona metropolitana, sino son otros 200 municipios que necesitan la atención también del gobierno del Estado. Y todo lo que pasa al exterior de la zona metropolitana también la afecta. Hay la zona más pobre, donde hay más pobres en el Estado, es la zona metropolitana, no el interior del Estado. Entonces, creo que ha sido una cuestión multifactorial en donde la falta de un proyecto de desarrollo de mediano y largo plazo, ¿no? De mediano y largo plazo. Porque, digamos, se presentan planes estatales de desarrollo muy, digamos, que pretenden resolver muy lo inmediato, ¿no? No hay una propuesta de mediano y largo plazo. Yo creo que no hay una visión de mediano y largo plazo y el pensar que hay que inventar todo cada 6 años. Entonces, lo que hizo el gobernador anterior ya no lo sigue el que continuó porque pues lo habían hecho los anteriores. Entonces, creo que eso no ayuda a una buena toma de decisiones. Y bueno, la mala fortuna de haber tenido varios gobernadores en un periodo de tiempo muy corto, eso también afecta sin duda la evolución del Estado y la pérdida de competitividad ante el Bajío, ante Querétaro, ante San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, que se están desarrollando de una manera muy importante, con proyectos que van siguiendo de un gobernador a otro, independientemente, por ejemplo, en el caso de Querétaro, de que sea del PAN o que sea del PRI. Hay una línea de trabajo, una línea de desarrollo para el Estado, que ahora son estados que los vemos como ejemplo. Aunque sus condiciones geográficas también son muy diferentes de las poblanas. Sí y no, porque digamos, entre Puebla y Laredo y Querétaro, Laredo, hay 2 horas más. O sea, no es
no estamos hablando de 10 horas o de 15, ¿no? Sí, pero me refiero, digamos, a la conformación, o sea, digamos, es un estado con ciudades medias más o menos balanceadas. Y en Puebla tienes un estado con una capital enorme, y si eso le añades la zona metropolitana y tienes... No, y una zona geográfica también muy, muy complicada, muy difícil, ¿no? Pero eso lo sabíamos del siglo pasado, desde el siglo XIX, que así era Puebla. Entonces, con esas restricciones geográficas, creo que se pueden haber tomado decisiones mejores y señalar algunos proyectos que permitan la continuidad de la política pública en el mediano y largo plazo. Tú dices, ha faltado proyecto y un programa de gran visión o de mediano o largo plazo. ¿Y no ha faltado también liderazgo de la clase política, de la clase gobernante? Yo creo que eso es evidente. Yo creo que ha faltado liderazgo, han sido gobiernos más apagadones, ¿no? Más internos, con pocas luces para ver hacia adelante y ver qué más se necesita para que Puebla se desarrolle y entender que estábamos en una competencia con el resto del país, que las inversiones van siguiendo donde hay condiciones para poder desarrollarse y los gobiernos no pueden solos, los gobiernos necesitan de la inversión privada sí o sí, porque la restricción de ingresos es brutal, las necesidades son enormes y la única manera es conjuntar los esfuerzos del sector privado, del sector social, con el gobierno del Estado y con los gobiernos municipales. ¿Cuándo se perdió este liderazgo y esta competitividad de Puebla frente a otras entidades del país? Yo creo que ha sido a lo largo de los últimos 25 años. Ha sido un proceso paulatino de pérdida de competitividad de Puebla. Y si tú revisas los indicadores del Instituto Mexicano de la Competitividad, prácticamente en todos estamos en los últimos 10 lugares. O sea, y no ha habido una orientación para tomar decisiones que le peguen a esos indicadores y que Puebla tenga otra visión. Si tú ves a alguien que va a invertir y revisa esos indicadores y dice, bueno, ¿quién está en los primeros 5 lugares? Pues voy con ellos. No voy con los últimos 5, ¿verdad? Los últimos 10, voy con los primeros. Entonces, no incidir en esos indicadores, que no solamente por el número, es por lo que implica en materia de política pública cambiar un indicador, una percepción. ¿Tú crees que entonces a partir del sexenio de Manuel Bartlett, el Estado ha venido perdiendo competitividad, liderazgo? A partir que terminó el sexenio de Manuel Bartlett, a partir de que terminó el sexenio de Manuel Bartlett, ha habido un proceso paulatino de degeneración del Estado que ha sido complicado poder revertir. ¿Cuál crees que ha sido la administración que más daño le ha hecho a Puebla? La administración estatal. Híjole, yo creo que no podría yo señalar así una en particular, han sido tomas de decisiones concatenadas que han hecho que Puebla pierda atractivo, ¿no? Entonces, no sería una en lo particular, creo que además algunas hicieron cosas importantes también, ¿no? Tuvieron sus aciertos, no todo ha sido malo, pero en conjunto el resultado es el que tenemos ahora, ¿no? El conjunto, no ser torquemadas para poder decir, no, pues fulano, sutano, no, pues es un conjunto de decisiones que dibujaron esta nueva realidad con la que se tiene que enfrentar el siguiente gobierno, pero no podemos permitir que un siguiente gobierno siga con la inercia. Necesitamos romper esa inercia, necesitamos planes, de programas de mediano y largo plazo que empiecen desde el primer día de gobierno y no pasarte planeando un año para empezar a hacer cosas en 2026, 2027, y ya te agarró la elección intermedia, y ahí vamos, ¿no? Que ha sido un poco lo que ha sucedido. ¿Tú crees que el gobierno de Rafael Moreno Valle fue una excepción en estos 25 años? Yo creo que en la zona metropolitana tuvo un impacto importante, pero en el resto del estado no. Creo que esa es una deuda de ese gobierno, porque no puedes gobernar solamente para la zona metropolitana y hacer las obras que se hicieron, ¿no? Con un proyecto más bien de proyección personal. Por un proyecto de proyección de otro tipo, ¿no? Pero que se hicieron y que ahí están y que funcionan, ¿no? Más o menos funcionan, algunos no tanto, pero el resto del Estado creo que sí faltó más atención por parte de ese gobierno y de otros, ¿no? Creo que sería muy importante una nueva visión en donde Puebla entendiéramos que son casi 6.800.000 habitantes y no solamente los 2,5 millones, 3 que tiene la zona metropolitana. Ahora, tú como director de esta área de visión,
del Instituto de la Transformación. Tú hiciste un diagnóstico de Puebla. Sí, Y trabajamos. un diagnóstico, por cierto, no, muy crudo de la... no solamente yo, es un trabajo que hemos hecho. Bueno, tú lo coordinaste, Yo ¿no? lo coordiné, Entonces, sí. sí. Un trabajo con consultas con más de 120 expertos, que además se ha nutrido de lo que en las asambleas comunitarias que lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Transformación se ha expresado. En las asambleas, más de 6.500 asambleas que han llevado a cabo a lo largo de todo el estado, en lo que va del año, pues lo que hemos nosotros visto es que tiene muy clara la gente en Puebla, en los municipios, en las comunidades, en las localidades, cuáles son los faltantes, qué acciones municipales se requieren, dónde falta agua, dónde se requiere pavimentación, dónde se requiere internet, dónde un camino, dónde una pavimentación, dónde una banqueta, arreglar una iglesia, la clínica, la escuela, el hospital, en fin, eso lo tienen identificado y proponen cómo resolverlo. Más programas sociales, atención a las mujeres, empleos para mujeres, capacitación para mujeres, programas artesanales para promover los artesanos en Puebla, en fin. Y creo que hay una plena conciencia y un trabajo que eso nutrió al diagnóstico y efectivamente el diagnóstico en materia de seguridad, en materia de procuración de justicia es verdaderamente angustiante. 92% de los delitos no se denuncian en Puebla y de los que se denuncian muy pocos salen, muy pocos se dictaminan, se resuelven, no hay sentencias. En la parte de procuración de justicia, en la parte de seguridad, pues Puebla es una de las ciudades, de acuerdo a la encuesta, el diagnóstico fue hecho con la encuesta de hace 2 años, y la encuesta nueva que sacó el INEGI pone a Puebla en el mismo, prácticamente en los mismos lugares. ¿Ese dirías que es el principal problema de Puebla? Identificado tanto a nivel de comunidad como a nivel de expertos como en las encuestas, sin duda la seguridad es un gran problema, el agua. ¿Ese sería el segundo gran problema? Ese sería el segundo gran problema, el estrés. ¿Por qué tendría que hacerse con el problema del agua? Hay una empresa que tiene la concesión de este servicio, una concesión que ha sido muy, digamos que se ha prestado mucho a polémica, y hay quien pugna, y gobiernos de Morena, gobiernos emanados de la Cuarta Transformación. Barbosa en campaña dijo que la concesión la iba a revertir, y ya en el gobierno pues la concesión no solamente no la revirtió, sino se consolidó. ¿Qué tendría que hacerse con la concesión del agua? Mira, más allá de la concesión, el tema es que nos vamos a quedar sin agua dulce. ¿Por qué? Porque las cuencas hidrológicas están agotadas, porque el río Toyac está contaminado, porque la presa... Y porque además se le invierte, gobierno se le invierte millones de pesos, y el río está igual o peor. Pero ojalá se le invirtiera. Entonces, o sea, se ha invertido mal porque el río está igual. ¿Por qué? Porque o peor, ¿no? O peor, porque sigue habiendo descargas. Entonces, en el foro de agua que realizamos hace 15 días en Cholula, pues sí vimos que el tema del agua es toral para el próximo gobierno. No se puede posponer, es un tema de salud pública, Valsequillo. La cuenca de Tecamachalco igual. ¿Y qué se requiere? Tener un proyecto, aplicar la ley de manera estricta para las descargas en el río, planes de tratamiento de agua, que se empezaron a hacer hace 30 años y que después ya no se hicieron, ¿no? Creo que la inversión en saneamiento no es mucha en Puebla, entonces se requiere sanear el río, las descargas de empresas, de fraccionamientos, en fin, ¿no? Todo eso se tiene que hacer, se tiene que hacer un programa de gran visión sobre cómo dotar de agua otra vez a Puebla. Esto se hizo hace 30 años con el acuaférico, con el reentubamiento del río San Francisco, en fin, y eso le dio aire a Puebla 30 años, pero ya pasaron. Entonces se requiere ahora un nuevo impulso al tema del agua para garantizar el abasto en Puebla, un abasto limpio, seguro y sobre todo cumpliendo estrictamente la ley. Y en cuanto a lo que está haciendo Agua de Puebla, pues hay que revisar cómo va la evolución de la ¿Tú crees que sería mejor mantener esa concesión o de plano revertirla? Pues mira, yo lo que creo es que
debe Porque haber dicen que agua. económicamente sería muy perjudicial para el Estado revertir ese contrato. No conozco los números, no sé lo mismo que tú, o sea que hay que revertir el contrato debe ser caro, ¿no? Por el tipo de concesión, por las condiciones que hubo, pero lo importante es revisar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en materia de, por ejemplo, lo que sí sé es que la concesión hace que en alguna junta auxiliar, en una calle de esa junta auxiliar, lo tiene Agua de Puebla y hay agua, y enfrente lo tiene el Comité de Agua Potable y no hay agua. Y la gente que vive del otro lado, pues le importa un comino si es Agua de Puebla o si es la Claro. junta de agua, ¿no? O sea. Ella quiere tener agua y dice, pues es la concesión, ¿no? Entonces, eso pasa en la resurrección, por ejemplo. Entonces, O sea, ¿tú crees que el polígono de acción de Agua de Puebla tendría que ampliarse, por ejemplo? tendría que para revisarse, terminar con... tendría que entenderlo, tendría que entender Porque, cuál bueno, fue o la sea, racionalidad. digamos, en el polígono ni siquiera está toda la ciudad. Digamos, es. entra una parte de la ciudad de Puebla, pero las juntas auxiliares están fuera. Están fuera. Operan con comités de agua ciudadanos, supuestamente. Así es. Y que a veces esos son los que dan el agua a los fraccionamientos, a la industria, Así es. sin ningún control. Así es. Eso se tiene que revisar y regular de manera adecuada, ¿no? Pero estamos haciendo esa evaluación. Entonces, Y seguridad sería el identificando principal problema. Así es. Seguridad y procuración de justicia, administración de justicia. Dos, el tema del agua. El agua. ¿Cuál sería el tercer La pobreza. problema? La pobreza. La pobreza. ¿En ese orden? En ese orden. ¿Qué tendría que hacerse para...? Mira, la pobreza tiene que ver con varios factores, pero sin duda el mejoramiento del ingreso y más empleo, y empleo mejor pagado y mejor remunerado, y mejores niveles de educación y de salud. Esos serían, digamos, las alternativas de política pública que hemos estado identificando hasta ahora. No es ciencia infusa, pues es lo que tiene que hacer un gobierno. Bueno, Tiene que esa es educar, la receta, pero digamos, esa ¿cómo? receta no se aplica o no se aterriza aplica, correctamente. No se ha aterrizado todo lo correctamente. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener un gobierno que promueva la inversión, que promueva que más empresas lleguen aquí, que los recursos que tiene el Estado, pocos o muchos, el gobierno del Estado, se queden en Puebla y se queden con empresarios poblanos que reinviertan esas utilidades en su casa, en su tierra. Porque si traes empresas de otro lado, sin querer ser localista, ¿no? Pero a condiciones iguales que una empresa poblana gane, es mejor a que gane una empresa de otro lado, que se lleve la utilidad a otro lado y el valor agregado no se quede aquí. Entonces, que la lana que hay en Puebla se quede en Puebla, se reinvierta en Puebla. Y si viene lana de fuera, que también invierta en Puebla y genere los empleos que se precisen. Digamos que esa ha sido la apuesta de otras entidades que que ya nos sacan una ventaja importante. Así es. Mencionabas Querétaro, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes. Aguascalientes, o sea, tienen corredores industriales muy importantes. Puebla los llegó a tener en su momento y hoy prácticamente los corredores industriales pues, están abandonados. No hay parques industriales en No hay Puebla. parques industriales. Hay dos y los demás son privados. Necesitamos una... Se hizo un parque textil, supuestamente un parque textil que no funciona como La ciudad parque textil no funciona. La ciudad textil que está pegada al aeropuerto no funciona. Un puerto Tienes, seco que tampoco funciona y- en la época de Mario Marín, Así es. que finalmente terminó ahí asentada una parte de la industria militar. La ciudad modelo, que era diseñada para que fuera a vivir ahí toda la gente de Audi. Y que nadie vive ahí, No, ni nadie nadie quiere irse a vivir ahí. Y nadie quiere... La Fíjate gente, que o sea... Además de que está la infraestructura, ahí hay hasta cines, centros de convenciones, centros comerciales, pero... Pues la gente no vive ahí, la gente vive en Huamantla. O sea, Así es. digamos, quien más se benefició, el estado que más se benefició con el desarrollo de Ciudad Modelo de Audi, no fue Puebla, fue finalmente Fue Tlaxcala. Tlaxcala, así es. Y era un riesgo que se corría, pero está más cerca, es una cuestión de ubicación, ¿no? Y bueno, y más desarrollado, o sea, que va de Huamantla al municipio de, ¿cómo se llama? Donde se asienta San José Chiapa. San José Chiapa, ¿no? O sea, pues nada que ver. Sí. O sea, creo que sí, ese tipo de ubicar, ese tipo de proyectos, pero ese proyecto está ahí, hay que ver qué salida se le da. Entonces, ¿no? El siguiente gobierno tiene que identificar las alternativas. Pues entonces, ¿tú crees que la pobreza tendría que resolverse con más inversión privada? Con O sea, empleo, con empleo. con empleo y con un compromiso que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal de también aportar recursos concretos para segmentos de la población que lo requieren. Sí, Esos claro, ya están, digamos. las madres solteras, pero ya Digamos, está. pero ¿tú crees que el Estado tendría que incorporar para atender este problema de pobreza extrema?
¿Más recursos? ¿O más programas sociales? Yo creo que sí, más programas sociales de otro tipo, ¿no? ¿Cómo qué? Como un programa social específico para acabar con el analfabetismo, cero analfabetismo, darle mayores capacidades. Bueno, porque están las becas, pero se educativas. entregan también de manera discrecional, o sea, digamos, se entrega la beca y qué bueno que hay estudiantes que lo necesitan, pero tampoco hay ningún, digamos, no hay una exigencia a quien recibe ese recurso, pues. Sí, y que tenga resultados Claro, o escolares. sea, en fin, si ¿no? pasó el examen, si tiene buenas calificaciones, eso no se revisa, o sea, es una entrega, digamos, discrecional y masiva. Es un ingreso adicional, que además se ve en la encuesta nacional de ingreso-gasto, las familias que reciben ese tipo de recursos ya son cada vez más. Y en Puebla creo que está bien que se den ese tipo de recursos a esos segmentos de la población, pero aparte el gobierno del Estado tiene que hacer su papel en la parte de educación, de salud, de proyectos productivos, de créditos a la palabra, de créditos blandos para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en determinadas zonas del Estado, para que la gente tenga el ingreso suficiente para salir de la pobreza. Se ha avanzado en salir de la pobreza. La última Sí, a nivel evaluación nacional, de digamos, Coneval, mejoraron los indicadores, y a nivel local también. y a nivel local también. Sin embargo, por ejemplo, queda una tarea, que es el acceso a los servicios de salud. Hubo menos gente que tuvo acceso a los servicios de salud. Y eso a nivel nacional también. A nivel nacional igual. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que el gobierno del Estado haga su tarea para que la gente tenga un servicio de salud a tiempo, adecuado, y que recurra al servicio público de salud y no al gasto de bolsillo para ir ahí a las farmacias donde hay... Del ahorro, del las farmacias ahorro, similares o las farmacias de o Guadalajara. regularlas, porque eso es una realidad. O sea, esas farmacias ya dan una cantidad de consultas que compiten con cualquier institución pública como el IMSS o el ISSSTE. Si ya están ahí, y hay médicos ahí y están en el último rincón del Estado, hay que sumarse a ellos y darles una capacitación, una certificación, y hacerlas parte del sistema de salud, porque ya lo son. ¿No? O sea, ya la gente va con el doctor Simi antes que ir a su clínica. Ya después, si tiene algo más grave, pues busca algún sucedáneo, pero mientras va ahí. Entonces, creo que ellos deben formar parte de los recursos del sector salud ya como una parte de ellos, no como algo que, bueno, y también están ellos, no, pues ya son muy grandotes en todo el país y en Puebla también. Ahora, ¿tú crees que el sector salud, y hablo del sector público, va a mejorar con esta incorporación del sector salud estatal al IMSS Bienestar? Mira, yo creo que... Porque, digamos, si comparamos nuestro sector salud estatal, nuestros hospitales generales, los centros de salud del Estado, si los comparamos con los del IMSS, la verdad estamos mucho mejor. Yo creo que el reto ahí que tienen es encontrar la forma de sustituir de manera eficaz a lo que era el Seguro Popular, que era un muy buen proyecto, muy buen intento, pero insuficiente, totalmente insuficiente. Entonces, si el camino es ir hacia un sistema universal de salud, en donde tú, por ser mexicano, tengas derecho a la salud y no tienes derecho a la salud si además de ser mexicano tienes un empleo, como es actualmente, creo que el camino hacia la universalización, ese es el rumbo. Yo estoy convencido de eso, trabajé en el sector salud, por eso creo que es hacia allá, hacia que la salud no esté en función de tu trabajo. Tu pensión sí, pero la salud no. Entonces, este paso de hacer que un órgano descentralizado, como es ahora IMSS Bienestar, que ya no es del Seguro Social, ya es un órgano descentralizado, al que en este presupuesto se le asignan 124,000 millones de pesos como presupuesto que antes tenía la Secretaría de Salud, se le da a IMSS Bienestar. Bueno, hay que ver cómo funcionan las reglas de operación, cómo están, que los hospitales de Puebla no se deterioren por estar allá, sino al contrario, se mejoren. Esa debe ser la apuesta, pero yo creo que el sentido estratégico es que más tarde o más temprano México avance a un sistema universal del servicio de salud, que ha sido, que se precisa, porque se pensaba que el Seguro Social le iba a dar salud y asistencia social a todos, pero más de la mitad del país tiene esa economía informal.
Es una realidad. Entonces, mientras no se formalicen, pues no tienen seguro social, ¿no? Entonces, mientras exista la informalidad, tiene que pensarse en un sistema de salud diferente, y la universalización para mí es el camino en donde los gobiernos estatales tienen poco que hacer, pero sí debe ser una política nacional. ¿Cuál sería la vocación económica de Puebla? ¿Hacia dónde tendría que orientarse? Mira, la vocación económica de Puebla hoy Son los servicios, ¿no? Son los servicios. Después la parte manufacturera, la parte industrial, y al final muy chiquita. la parte Y eso está muy agropecuaria. concentrado en la industria automotriz. La parte manufacturera sí, Sí. pero tienes el nearshoring, te abre oportunidades en otros sectores, en la parte metalmecánica, en plásticos. ¿Cuáles tú crees que son las áreas de oportunidad que Puebla tendría que ir tras ellas? Yo creo que esas, ¿no? La parte sin duda la parte de transporte en un sentido más amplio, la parte de metalmecánica, la parte de energía también. Tenemos mucho sol en Puebla, muchas zonas de sol, en donde la parte de energía puede ser otra. Pero no hay canal muchos incentivos importante. para la iniciativa privada de invertir, ¿no? Pues vamos a ver cómo evoluciona, sino que lo haga CFE y que venda la energía, ¿no? Pero hay posibilidades de desarrollo energético en la parte también de plásticos, que ya hay empresas poblanas que lo están haciendo. Y por ¿Algún supuesto, otro, el turismo, ¿no? digamos, rubro económico que crees que en Puebla se tendría que apoyar? La educación, sin duda. Yo creo que turismo de la negocios? Parte del turismo de negocios, que fue importante hasta hace O lo poco. que le llaman es el turismo de salud también. El turismo de salud, pero más el turismo de negocios, que era toda la parte de convenciones. Sí, Puebla que tuvo un desarrollo importante con Melquiades Morales. que superó, ya llegaba casi a los 2 días. Ahorita estamos a menos de un día de La ocupación estancia. hotelera. La ocupación hotelera, de menos de un día vienen aquí en promedio, vienen a comer chiles en nogada, chalupas, mole, y se regresan. Y se regresan, o sea, no se Fundamentalmente, quedan a dormir. El turismo que viene a la ciudad de Puebla en un 85% es de la Ciudad de México. Y el restante es del Estado de México. ¿Verdad? Es hasta cierto punto sencillo promover Puebla allá, ¿no? Entonces, y las grandes convenciones que se hicieron aquí se perdieron. Ya no hay el turismo de. Sí, tenemos un tortero de como convenciones. director del centro expositor y de los... Que además están en una cosa rara que se llama parques y jardines. Sí. ¿no? Y una gente O sea, sin experiencia. ¿no? O sea, un restaurantero vendía tortas de conejo en Tehuacán, en un restaurante famoso ahí de Tehuacán, y lo ponen a manejar el parques y convenciones, pues... Pues digamos, es difícil en ese sentido tratar de promoverlas, pero hay que hacer el intento, ¿no? Para que regrese eso a Puebla. El turismo es una de las vetas que también hay que explorar. El foro que tuvimos de turismo que hicimos, curiosamente, la primera demanda para el turismo es la seguridad. Sí, pues, Lo primero que nos dijeron es, a ver, sí está todo dar, pero no queremos que nos asalten, queremos salir en las noches, no queremos ir ahí a un antro por la rueda de la fortuna. Y encontrar tener una bronca, golpiza, ¿no? Que encontrar- una golpiza colectiva, encontrar ¿no? Un espectáculo de una golpeando ocho tipos a un chavo, ¿no? Entonces, ese tipo de temas pasan por lo que debe ser un gobierno del Estado. Un gobierno del Estado tiene que tener la alternativa de dar seguridad y certeza y rapidez a la inversión. No te puedes tardar, porque estás compitiendo con otros estados que reaccionan muy rápido. Y Puebla como que se tarda en arrancar, ¿no? Que ya hasta los autos eléctricos arrancan más rápido. Entonces, creo que sí es necesario mayor agilidad, un gobierno más ágil, más rápido. Ahora, ¿qué tendría que hacerse con los servidores públicos, con la burocracia? Yo tengo la impresión, y no sé si tú la compartas, que la gente que está llegando a los gobiernos es gente cada vez menos preparada. No tengo esa sensibilidad, al menos en el gobierno de Puebla. Bueno, pues yo comparo, digamos, una administración como la de Moreno Valle. Uno veía a los secretarios, los subsecretarios, si eran gente que tenía mínimo maestría, doctorados, muchos de ellos en el extranjero, y hoy veo que están llegando como secretarios de despacho, como miembros del gabinete, gente que ni profesión tiene. Bueno, recordemos que este país fue gobernado por doctores en economía y se perdió la elección en el 18, ¿no? O sea, y después se perdió en el 2000, ¿no? Entonces,
no es garantía, ¿no? Yo lo que creo es que en cine se requieren servidores públicos comprometidos y con un proyecto, no con una persona, con un proyecto. ¿Pero comprometidos con desarrollo. qué? Porque Con si cambiar el a Puebla. presidente dice que sean por 100, 80, 90% leales y ya... Y los demás, pues, comprometidos eso no con el funciona. proyecto de Puebla, o sea, que tu profesionalismo y tus capacidades la pongas al servicio del Estado de Puebla, ¿no? Hasta tu límite, hasta donde puedas, ¿no? Quien llega quien llegue a trabajar a algún gobierno, pues llega con, al menos es mi convicción, llegas no para hacerte rico, llegas para, y lo vimos en el foro de rendición de cuentas, tú llegas para transformar, para cambiar cosas, no es una chamba, no es burocracia. Si llegas a eso, pues mejor ni te inscribas, ¿no? Tú tienes que llegar para transformar, para sumarte a un proyecto de cambio, que es el que está armando Nacho, un proyecto de transformación de Puebla de a de veras. Ahora, ese Y en Instituto eso de estamos. Transformación ya hizo un diagnóstico. Sí. ¿Ahí se va a y quedar no. o qué más viene? No, ya estamos trabajando, seguimos trabajando en las asambleas comunitarias y llevamos ya realizados, al día de mañana, vamos a tener los otros dos foros y vamos a llegar ya a estas alturas. ¿Qué son las a asambleas 19 comunitarias? Son asambleas para identificar los problemas que tiene una comunidad, que puede ser una asamblea de 5 personas o de 500 personas, que se reúnen y ellos identifican un problema y se comprometen cómo poder resolver ese problema y se convierten en promotores del Instituto Mexicano para la Transformación. Esa estructura, ese trabajo para conformar esa estructura de identificación de problemas y de alternativas para solucionarlos va muy bien. Y por otro lado, seguimos trabajando con los expertos que te comentaba al inicio para conformar un documento en el que se sumen ambas cosas y llevamos ya, vamos a llevar 19 foros tratando los temas más diversos con expertos poblanos de primer orden. Que eso sería, digamos, la base del próximo plan estatal de desarrollo en caso de que Nacho Mier fuera el gobernador. Sería un elemento que evidentemente, darse el caso que así va a ser, estamos seguros, que Nacho sea candidato y después gobernador, será la base que se tiene que enriquecer ya con la campaña formal. Esto es, digamos que estamos en los preliminares, ¿no? Ya teniendo eso, entonces ya se tendrían la certeza de poder empezar a definir proyectos y ir avanzando ya en el momento de que se sea, como dirían los abogados, en el momento procesal oportuno, tratar de que el próximo gobierno llegue a trabajar el día 1 y no a planear el día 1. ¿Cuáles serían esos proyectos detonadores del desarrollo? Estamos en esa identificación, todavía pero, no los estamos identificando esos proyectos, no los tenemos todavía definidos. Uno sin duda tiene que ser el tema de seguridad como proyecto y otro un gran proyecto de agua, no hay duda. ¿Este proyecto de seguridad tendría algún modelo? Digamos, en otro estado, en otro país, algún modelo que, digamos... Es lo que estamos nosotros revisando, analizando, evaluando y ver todo lo que debe de hacerse en ese terreno. Y en materia de procuración de justicia, que es otro gran proyecto, cómo abatir el rezago judicial y cómo hacer que de los 8,000 personas que están en los reclusorios de Puebla, 6,000 no tendrían por qué estar. Sí, porque no tiene una sentencia. Porque no hay sentencia y tienen años ahí. Sí, siguen en calidad de procesados. Y que en Puebla, como alguien nos los dijo, que está experto en el tema, es muy probable que si tú te robas un pan te quedes 5 años en la cárcel y que si tú cometes un delito de cuello blanco o de narcotráfico salgas en 3 días. Eso, o ni siquiera pises la cárcel. O ni siquiera pises la cárcel, ¿no? Si tienes más suerte. Entonces, esas dos cosas y el tema del agua, sin duda son de los proyectos que se tendrán que revisar. Luis Antonio, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por la Que no sea la oportunidad. primera vez que te vemos por acá. No, al contrario, gracias, estamos puestos las veces que sean. Y ya te vas a integrar como colaborador, ¿no? Ya, yo ya puesto, espero ya las instrucciones y me pongo a escribir. Pues muchas gracias.